Hola estimados estudiantes, seguimos con la clase de evaluación lumbar. Recordando nuevamente el diagrama que nos mostraba Panjabi, donde tenemos un sistema de control neural, uno de motricidad y otro otro reconocido por ser un componente pasivo que tenía las estructuras no contráctiles. Hemos de decir que cuando se pierde el control motor, eh, el- todos estos dos sistemas están supeditados a lo que es el sistema neural. Entonces, cuando nosotros estamos enseñándole al sistema neural, tenemos que tener en cuenta que este sistema neural aprende por repetición, así como cuando nosotros estamos aprendiendo cualquier cosa, tenemos que repetir para que esto genere un recuerdo a largo plazo. Por lo tanto, cuando hacemos ejercicios de control motor, deberemos de tener esto en cuenta. El paciente debe repetirlos, por lo tanto debe entrenársele para que lo hagan a casa, pero también no deben de durar mucho tiempo, porque así como cuando nosotros estamos poniendo atención en una actividad, si esa actividad pasa más de 10 minutos, ya nuestro sistema nervioso pierde la atención. De igual forma, si yo pongo a hacer a un paciente un ejercicio de repetición donde tiene que estar concentrado en su postura, en su control motor, ese ejercicio debería no durar mucho tiempo para no saturar al sistema nervioso. Recordemos que a nivel lumbar es muy relevante la parte del compartimiento que contiene las vísceras y que contiene el diafragma y que está supeditado también a la contracción de la musculatura eh, que está arriba como el diafragma, abajo como el suelo pélvico, la musculatura paravertebral y la musculatura abdominal. Aquí podemos ver al diafragma desde la vista inferior, una vista anterior, los músculos del suelo pélvico, y aquí hay que tener mucho cuidado porque si la persona, por ejemplo, hace abdominales y el suelo pélvico no está bien estable, podría generarse prolapsos. Aquí tenemos la musculatura multífida, que les decía yo que estos músculos eran muy relevantes en el control motor porque tienen muchos propioceptores. Y este es un modelo bastante interesante eh, de la cámara hidroaérea. Vean que todo el sistema busca escapar hacia donde muestran las flechas, en el sentido que si uno inhala, todo este sistema buscará presionar hacia afuera. Eh, y por lo tanto todo lo que está alrededor debería tener eh, una buena consistencia o una buena estabilidad para que este sistema no pierda, eh, no se pierda y funcione como un bloque de aire comprimido que permita entonces estabilizar todo el sistema. Vean que esta línea que aparece acá en negro, que aquí voy a señalar, es la fascia toracolumbar, que yo les decía que se conecta precisamente con la musculatura paravertebral, con la musculatura como el iliopsoas y con la musculatura de esta parte que sería un transverso abdominal y los oblicuos. Cuando este sistema, voy a borrar acá, si nosotros hacemos una tracción sobre este sistema, o sea, jalamos en dirección de la flecha, como ven ustedes acá, para darle tensión a toda esta línea que tenemos acá y darle más estabilidad a la columna, las vértebras
entrarían en extensión. Repito, si yo jalo en dirección de las flechas esta fascia toracolumbar, las vértebras tendrían más estabilidad porque se tensa toda la fascia, pero harían un patrón de extensión, ¿sí? Entonces esto es relevante porque la extensión, por medio de la activación de esta fascia, va a generar estabilidad del sistema. Por lo tanto, es relevante el entrenamiento de músculos como el dorsal ancho, ya que el dorsal ancho tiene un componente facial en este sistema. También es relevante el entrenamiento de los músculos paravertebrales. También es relevante el entrenamiento de la musculatura como el psoas. Y también es relevante el entrenamiento de la musculatura como la del transverso abdominal. En resumen, podríamos decir que musculatura como la del transverso abdominal, que tiene esta conexión facial, tensa la fascia toracolumbar, que a su vez produce un torque extensor sobre la columna, que genera a su vez un menor reclutamiento de la musculatura grande de atrás, como los paravertebrales longuísimos o el iliocostal, lo que haría que haya una mayor capacidad de mantener la postura en el tiempo. ¿Por qué? Porque estos músculos globales, como los paravertebrales largos, son músculos diseñados para fuerza, no para estabilidad en el tiempo. Entonces, muchas veces nuestros pacientes que llegan con espasmos de un paravertebral es producto de esa fatiga que ha tenido este músculo, producto de que él no está diseñado para estabilizar. ¿Quiénes son los que están diseñados para estabilizar? Los multífidos. Entonces, como los multífidos no están desarrollados o no están trabajando bien, estos músculos globales tienen que eh, tomar el control. Esto tiene una relevancia interesante en el tratamiento, porque puede ser que el paciente nos llegue con un espasmo y ustedes vayan a relajar a este músculo largo, a este paravertebral largo, con terapia. Y al relajar a este músculo, lo que le estamos quitando momentáneamente a la columna es el control de la estabilidad. Ya, entonces la terapia no debería ser solamente quitar el espasmo de un músculo como el paravertebral largo, un longuísimo por ejemplo, y dejar a los multífidos sin entrenamiento. Entonces uno lo que debería hacer es, por ejemplo, pinchar a este músculo paravertebral largo, quitarle ese tono aumentado, relajarlo, está muy bien, todo eso está muy bien, pero inmediatamente trabajar a la musculatura multífida para que ella sea la que asuma el control y le quite el peso a este paravertebral largo. Como les decía también en la clase, hay relación facial y por cadenas musculares de la musculatura glútea con el dorsal ancho y con la musculatura paravertebral. Entonces, tener una buena musculatura glútea, tener una buena musculatura extensora nos va a ayudar muchísimo en el control de los dolores de espalda y de la estabilización de esta zona. Vean que muchas personas van perdiendo el tono del músculo glúteo por estar tanto tiempo sentados, principalmente después de ciertas edades. Entonces es relevante el entrenamiento del glúteo, como les digo, para tener esa estabilidad. Entonces es muy importante el trabajo del glúteo, el dorsal ancho,
el músculo oblicuo interno, el transverso abdominal, porque estos son músculos que tienden a dar esa estabilización del sistema, y que se ha visto que músculos como el transverso tienden a ser los primeros que se activan para dar la estabilización del sistema. Incluso, por ejemplo, si uno eleva el brazo, solo el movimiento de la ABD del hombro, antes de que se contraiga el deltoides, se contrae primero el transverso abdominal. En esta caricatura se ve algo muy interesante. Bueno, hay un niño que le juega una broma a este fisio. Lo que hace el niño es inflar el globo. El globo está en los paravertebrales del esqueleto, y vean que si el globo se infla produce un torque extensor. Literalmente así es. Si nosotros tenemos unos paravertebrales gruesos en diámetro, eso va a hacer va a dar una protección a la columna, produciendo este torque extensor que nos va a ayudar entonces en el control motor. Se ha visto entonces que un aumento del diámetro transversal tensa la fascia toracolumbar. Entonces, en una resonancia se podría ver en el tiempo de entrenamiento de un paciente qué tanto ha cambiado su diámetro de paravertebrales, y eso se podría asociar con la disminución del dolor, que eso es lo que se ha visto en algunos estudios. Bien, bueno, aquí tienen los rangos de movimiento, la goniometría con goniómetros y con inclinómetros. No me voy a atinar acá. Y luego, importante que valoremos los movimientos acoplados. Les decía en clase que se acepta, o la mayoría de autores aceptan, que el movimiento de flexión lumbar se asocia con inclinación y rotación ipsilateral, así como en posición neutra o extensión, la inclinación y la rotación son contralaterales. Entonces, este sería el movimiento como de verme el zapato a la hora de ponerme el zapato, y este sería como estar sentado y que alguien nos toque el hombro y volvemos a ver para atrás, nosotros sentados y la persona que nos llamó de pie. Esos son los movimientos acoplados en flexión y extensión. También es relevante que hagamos los test de movilidad pasiva. En este caso el fisio toma las piernas, puede mover la cadera en flexión, pone sus dedos, uno en un espinoso, otro dedo en otro espinoso, y cuando hace el movimiento de flexión de la cadera, lo que debería de sentir en sus dedos es una apertura del espacio entre los espinosos. De igual forma, si el fisio extiende la cadera, debería encontrar que hay un cierre en el espacio de los espinosos. De esta forma, el fisio podría ir censando diferentes segmentos, a ver cuáles son los que más o cuáles son los que menos se mueven. De igual forma, se puede colocar un dedo en un espinoso y otro en el proceso mamilar y censar cómo es que se produce la rotación. En clase veremos el test de Mitchell, que consiste con el dedo índice y el dedo medio. El fisio hace una presión para censar los procesos mamilares, que tanto se mueven los procesos mamilares de una vértebra, y va comparando de una en una, pero eso lo veremos en clase. Recordemos que este era un implemento que nos servía porque yo puedo colocar líneas, como ven ahí, para decir que es, por ejemplo, hay una limitación en grado 1 o una limitación en grado 2. Recordemos que esto es flexión, extensión, rotación derecha,
y lateralización derecha. Muy bien.